Buenas, vamos a comenzar ahora el tema número 3, que es Sistema Celular 2, en base a nuestra bibliografía actual, que es el libro de Biología del 2020, del Sistema de Admisión a la carrera de Medicina, Enfermería y demás carreras. Vamos a comenzar ahora a ver específicamente la célula como tal, pero específicamente esta estructura que estamos resaltando, que es la membrana celular, también denominada plasmalema por algunos autores, membrana plasmática, envoltura celular. Y si nosotros esta línea lo vemos al microscopio, vamos a ver esta imagen, ¿no? Esta línea lo vamos a ver en esta imagen. Esta imagen o esta membrana en realidad va a estar formado por múltiples estructuras bioquímicas como proteínas globulares, carbohidratos, glucolípidos, colesterol y otra infinidad, que cada una de estos componentes tiene una función específica y son potencialmente preguntables en los exámenes de admisión. Como por ejemplo, vamos a ver esta pregunta. En las clases del curso VIP de SEA Medicina básicamente están basadas en posibles preguntas de examen. Estas son algunas que nosotros tenemos más de 10,000 preguntas para los sistemas de admisión. ¿En qué año y por quién se propuso que la membrana plasmática estaba formada por lípidos y por proteínas? ¿Por quién? ¿Por Purkinje, por Dobson y Danelli, por Rudolf Virchow, por Robert Brown o por von Moll? Para esto nos vamos a ver qué es lo que dice nuestro texto. En 1935, ojo con esto, potencialmente posible pregunta de examen, Dobson y James Danelli dicen que la membrana celular está formada por lípidos y proteínas. Ya en 1972, Singer y Nicholson propusieron que este modelo, que esta membrana celular funcionaba como un mosaico fluido y que es altamente selectivo, es decir, que no deja pasar cualquier sustancia bioquímica y controla además el intercambio entre las sustancias externas y entre las sustancias internas, obviamente dentro de una célula. La membrana celular es la que va a decidir si va a ingresar o no va a ingresar. A estos se van a llamar proteínas, que en algunos casos van a funcionar como receptores de dichas sustancias bioquímicas. Por lo tanto, nuestra respuesta en este caso es el inciso B. En 1935, Dobson y Danelli proponen que la membrana celular está formada por lípidos y proteínas. ¿Y qué son los lípidos? Los lípidos no son nada más que grasas de manera coloquial, y las proteínas son conjunto de aminoácidos, ¿no? Y ya luego, posteriormente, en las clases presenciales vamos a profundizar a qué se denominan oligopéptidos, a qué se denominan péptidos, etcétera, para poder entender a profundidad. Ahora, la membrana plasmática, ¿por qué está formada? Está formada por lípidos y una capa de proteínas globulares. Está formada por glucosa y carbohidratos, formada por lípidos u otras sustancias. Para eso nosotros en este dibujo principalmente vamos a ver que la membrana celular está formado por fosfolípidos, por lípidos, estos de color amarillo. Ahorita lo vamos a profundizar a mayor detalle, pero además está formado por proteínas. Estas proteínas en la membrana celular, que están acá la de color azul, se van a dividir en proteínas integrales, que son estas que pasan todo el espesor de la membrana plasmática, y las proteínas periféricas. Y en la parte externa, porque se supone que aquí esta es la membrana, más o menos, ¿no? Todo esto está involucrado en la membrana, y vamos a imaginarnos que acá está nuestro núcleo, simplemente que esta parte está agrandada, y en la parte externa nosotros vamos a denominar que es el líquido extracelular, y en la parte del líquido intracelular, o básicamente que esto sería el protoplasma, y aquí afuera la matriz extracelular. Por fuera se van a encontrar a unas especies de carbohidratos, específicamente la glucosa. Esta glucosa va a estar en la parte externa de la célula, que también es otro componente de la membrana celular. Por lo tanto, vamos a ver que está formada sí por lípidos y por proteínas globulares. A esto le faltaría más
estaría formado por carbohidratos, por glucosa, pero esto en la parte externa quedaría a formar al glucocáliz, que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ahora, ¿en qué año y por quién se propuso el modelo de mosaico fluido? Esto ya lo vimos ampliamente, que en 1972 Singer y Nicholson proponen que esta membrana celular es un mosaico fluido, es decir, que no está estática, es decir, que tiene un dinamismo, que se mueve constantemente, que introduce, que exportan sustancias bioquímicas, que lo vamos a ver. Ahora, ¿quién controla el intercambio de sustancias? Una pregunta muy fácil. ¿La célula, el cariolema, la célula procariota o la membrana celular o plasmalema o la célula eucariota? Ustedes ya verán que la membrana celular es que controla las sustancias que van a ingresar o que no van a ingresar a la célula. Este término es algo importante, cariolema. El cariolema no es nada más que la membrana del núcleo, lo que estoy dibujando, ¿no? La membrana del núcleo o membrana nuclear también denominada. Por lo tanto, acá la respuesta A es el inciso D. Ahora, ya sabemos que está formado la membrana celular por lípidos o por fosfolípidos dentro de ellas, por proteínas y carbohidratos. Acá nos están preguntando el porcentaje, es decir, cuál está más, cuál está menos, etc. Para esto vamos a ver de la composición molecular de esta membrana plasmática. Vamos a ver que el 60%, más de la mitad, va a estar formado por proteínas. Ojo, posible pregunta de examen, 60%. Luego seguida de los lípidos con un 35%. Dentro de estos lípidos van a estar los fosfolípidos y va a estar el famoso colesterol. ¿Ok? Y una pequeña cantidad en la parte externa van a estar los carbohidratos, que estos van a estar formados por monosacáridos, oligosacáridos, que van a ir a formar parte del glucocáliz. Acá nada más entender que los monosacáridos es una sola molécula de azúcar, en este caso la glucosa. Cuando esta glucosa se va a ir formando por otros puentes con otra glucosa, van a ir a formar los oligosacáridos, los polisacáridos, que lo vamos a ver a profundidad en las clases presenciales. Por lo tanto, la constitución bioquímica en porcentajes, que un 60% va a estar formado por proteínas, la membrana celular, seguida de lípidos de un 35% y de carbohidratos del 5%, ¿vale? Ahora vamos a entrar específicamente a los lípidos, ¿ok? Dentro de los lípidos nosotros habíamos comentado que están por fosfolípidos y colesterol. En este caso va a estar formado por 35%. Los oligosacáridos están constituidos por ¿qué? Por plasmalema, monosacáridos, varios monosacáridos unidos entre sí, por lípidos o fluidos, ¿no? Básicamente son varios monosacáridos. Acá puede ser una pregunta capciosa, ¿no? Porque también los oligosacáridos están constituidos por monosacáridos, porque no están diciendo en plural. Pero cuando nos dicen varios monosacáridos unidos entre sí, pues probablemente este pese más que el inciso B, ¿vale? Ahora, las proteínas que están al 60%, ¿por qué están constituidos? Por agua, por lípidos, por leche, colesterol o aminoácidos. Ya antes habíamos comentado que, por ejemplo, yo tengo un aminoácido, ¿no? Tengo un aminoácido, tengo otro aminoácido, están unidos por enlaces peptídicos. Y estos aminoácidos, sobre todo si son más de 100 aminoácidos, van a ir a formar las famosas proteínas. ¿Ok? Las famosas proteínas. Ya en las clases presenciales vamos a ver a qué se denomina un oligopéptido, por ejemplo. A qué se denomina un péptido. Vamos a dar algunos ejemplos de cada uno de estos. Pero por lo tanto, en base al libro, vamos a recordar que las proteínas al 60% están constituidas por aminoácidos. Ok, ahora, ¿quiénes van a formar una bicapa? Nos están preguntando acá, una bicapa, o sea, como dos capas. ¿Será el colesterol? ¿Será fosfolípidos, lípidos, carbohidratos o proteínas? Vamos a ver ahora la disposición de las moléculas de la membrana celular. Dentro de los lípidos, específicamente los fosfolípidos, estos que ustedes ven acá, la cabecita y la cola, van a formar una bicapa. Como ustedes ven en esta imagen, vamos a buscar una imagen de una membrana celular
para representarlo de manera clara. Por ejemplo acá, esto es un fosfolípido, ¿no? Su cabecita y su cola. Esta, como ustedes verán, es una capa, ¿no? Y aquí abajo tiene otra, la cabecita y la cola, que está formando otra capa. Entonces esto se llama una membrana bilipídica o bicapa, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que, que la bicapa lipídica va a estar principalmente formada por los fosfolípidos, ¿ok? Entonces forman una bicapa los famosos fosfolípidos. Ahora, dentro de las proteínas vamos a ver que se van a dividir en dos en la membrana celular, en unas proteínas llamadas integrales o transmembranales, que son estas, las proteínas integrales, la voy a pintar de color negro, proteínas integrales o transmembranas o globulares, que se encargan básicamente del transporte, ¿ok? En algunos casos también funcionan como receptores. Hay otras proteínas que están periféricas a la membrana celular, por ejemplo esta que estoy pintando de color negro, son proteínas periféricas, ¿ok? Si se dan de cuenta, no pasa toda la estructura transmembranal, simplemente está a un costado, que puede estar dentro de la célula, en el espacio en el líquido intracelular o por fuera, ¿ok? Básicamente estos van a funcionar como segundos mensajeros, como por ejemplo el JAK-STAT o los inositoles trifosfatos y otros segundos mensajeros. Y los carbohidratos van a estar por fuera. Esta es la membrana bilipídica, las proteínas, y estos carbohidratos van a estar por acá afuera. Si este carbohidrato, esta glucosa está unida a un lípido, será glucolípido. Si esta glucosa está unida a una proteína, será glucoproteína. Con esta imagen vamos a profundizar un fosfolípido, ¿ok? Un fosfolípido. Como ustedes verán, el fosfolípido tiene una cabeza, ¿no? Tiene una cabeza y tiene las famosas colas. Se dice que el fosfolípido tiene ciertas características. La cabeza es hidrófila. ¿Qué significa? Hidro relacionado con el agua y fila, que es apetencia, ¿ok? Que yo tengo apetencia por el agua, es decir, yo sí me puedo tener contacto con el agua. También la cabeza, por algunos textos van a encontrar que es lipófoba, es decir, que le tiene fobia a la parte de los lípidos, ¿ok? Ahora, la cabeza, ¿por qué está formada? ¿Por qué le da esa característica de ser hidrófila? Porque la cabeza está formada por un grupo fosfato y formada por un glicerol. A esta característica de hidrofílica e hidrofóbica se la denomina que tiene una característica anfipática, ¿ok? Anfipática. Ahora vamos a ver con las colas, es al revés. Esto se denomina hidrófoba, ¿ok? O lipófila. ¿Qué quiere decir? Hidro relacionado con el protóxido de hidrógeno, es decir, el agua. Y foba, que yo le tengo fobia al agua, que yo no me puedo mezclar con el agua. Lipófila, más bien que yo tengo apetencia por los lípidos, ¿vale? Entonces, si la cabeza está formada por fosfato y el glicerol, las colas van a estar formados por ácidos grasos. Ya ustedes en bioquímica o en las clases presenciales vamos a profundizar que los ácidos grasos están formados por saturados e insaturados. Pero básicamente debemos recordarnos que el fosfolípido tiene una característica anfipática formada por colas, por cabeza y colas, y la cabeza tiene una característica y las colas tienen otra característica. Ahora, las cabezas polares A. Nosotros habíamos comentado que la cabeza también es llamada hidrófila lipófoba. También en este texto, como en el prefa, la cabeza se denomina polar y las colas se denominan apolares, ¿vale? Apolares. Entonces acá nos preguntan, las cabezas polares, o sea, nos están diciendo que son hidrófilas, ¿no? Hidrófilas, ¿están en contacto con quién? Nosotros recordemos que tenemos acá la membrana bilipídica, formado por dos capas de lípidos, su proteína, y esta va a ser el líquido extracelular y esta va a ser el líquido intracelular.
¿Okay? A ambos lados van a tener en su mayor porcentaje agua y por eso se van a poder tener o van a poder tener contacto. Entonces, en este caso, las cabezas polares pueden estar en contacto con el líquido extracelular, ¿ok? O también en este contexto llamado medio extracelular, o con el citoplasma, también denominado líquido intracelular, ¿ok? Ojo con esto, ¿no? Citoplasma y medio extracelular. Ahora, ¿cómo se encuentran las proteínas? ¿Están en forma de ladrillos? ¿Están como piedras, mosaicos, cementos o ninguno? Las proteínas, sobre todo las transmembranales o las globulares o integrales, van a estar en forma de mosaicos, es decir, van a comenzar a fluir dentro de una membrana bilipídica. Estas proteínas habíamos comentado que se dividen en dos, ¿no? Las proteínas integrales y las proteínas periféricas, ¿vale? Las integrales son también llamadas transmembranales o globulares. Y las periféricas, pues simplemente se denominan proteínas periféricas o añadidas a una proteína integral. Ahora vamos a ver la disposición de las moléculas de la membrana celular, específicamente el colesterol. El colesterol es débilmente anfipático. ¿Por qué? Como ustedes verán, el colesterol puede tener contacto de manera parcial con el agua, ¿ok? Como ustedes ven aquí en la imagen, pero preferentemente van a ir a la parte apolar, ¿no? A la parte de las colitas de los fosfolípidos. Esto con relación al colesterol. Y vamos a ver que el colesterol en la membrana celular y en otros componentes es un principal base para formar, por ejemplo, hormonas, ¿no? Como por ejemplo la hormona de crecimiento proviene del colesterol junto con otras enzimas. Ahora, dentro de la membrana celular, ustedes ven acá una proteína transmembranal o integral, una proteína periférica, los fosfolípidos. Por encima, en el líquido, en la parte afuera, por el líquido extracelular o la matriz extracelular, van a estar formadas estas cosas amarillas, ¿no? Que tienen 6 carbonos, y es la famosa glucosa. Cuando esta glucosa se une a un fosfolípido, que se denomina glucolípido, ¿no? Gluco de glucosa y lípido porque se está uniendo a un lípido, ¿no? Y si esta proteína o si esta glucosa en realidad se une a una proteína, se denominará glucoproteína, ¿ok? Los glucolípidos y las glucoproteínas van a formar parte del glucocáliz. Puede ser que nos pregunten ¿en qué parte se encuentra el glucocáliz? ¿En la parte externa o en la parte interna? En la parte externa, ¿no es cierto? Y la principal función es el reconocimiento celular y la protección celular. Pero dentro de estas dos, la más importante es el reconocimiento celular. Por ejemplo, yo voy a tener acá una célula, un enterocito, ¿ok? Y yo tengo su núcleo. Voy a tener acá otro enterocito, ¿no? Otro enterocito. ¿Cómo sabe este enterocito que es su compañero este enterocito? Gracias a este glucocáliz, van a tener proteínas específicas, cuando ya lo van a ver esto en carrera a mayor profundidad, hay ciertos receptores que van a interactuar para que estén reconociendo a las células como tal. Si son células extrañas, probablemente pues rechace el cuerpo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la función más importante del glucocáliz? Ahí está. Sabemos que la función más importante es el reconocimiento celular, ¿ok? Reconocer una célula a otra. Ahora, ¿quién protege a la célula de lesiones químicas y físicas? Lo mismo, otra función por debajo del reconocimiento celular es proteger a la célula de lesiones químicas y físicas. Ahora, cuando los lípidos giran en su entorno a su eje o en torno a su eje, ¿a qué corresponde? Difusión lateral, flexión, rotación, flip-flop o extensión. Para esto vamos a entrar a las propiedades de la membrana celular y una de ellas es la fluidez. La fluidez depende principalmente de los fosfolípidos. Estos movimientos van a ser 4, por lo menos según nuestra bibliografía, pero hay más. Tenemos un movimiento que es de rotación cuando gira en su propio eje. Como ustedes ven acá, este fosfolípido rota en su propio eje, ¿ok? Es un movimiento de rotación.
Hay otro movimiento que se denomina de difusión lateral. Ustedes ya entenderán qué es difusión, ¿no? La difusión es cuando este lípido, por ejemplo, este fosfolípido de que está acá en un momento, puede pasar a este movimiento, ¿no? Puede ir de un costado a otro costado. ¿Qué es lo importante de este movimiento? ¿Qué es el movimiento más frecuente? Ojo con esto, posible pregunta de examen. La difusión lateral es el más frecuente porque ya ingresó varias veces esta posible pregunta. El movimiento de flexión son los movimientos producidos por las colas, ¿no? Ustedes recuerden que las colas son hidrófobas o apolares o lipófilas. Entonces estas colas, por ejemplo, pueden ir de acá a este costado, que es un movimiento de flexión, que son de las colitas. Hay otro movimiento que se denomina el de flip-flop. Este movimiento de los fosfolípidos no es nada más que de una capa, por ejemplo esta, se pasa a esta, ¿ok? Se pasa. Entonces es un movimiento menos frecuente y aparte usa unas enzimas. Y ustedes dirán, pues sea medicina curso VIP, ¿qué es una enzima? Una enzima no es nada más que una proteína que cataliza o que tiene un montón de funciones. Ustedes ya van a ver en segundo año que las enzimas tienen una clasificación de 5 a 7, dependiendo qué punto de vista se le dé. Lo importante es que este movimiento necesita sus enzimas. ¿Y cuál es el nombre de esa enzima? Las flipasas, que viene el nombre de flip-flop. Por lo tanto, como necesita una energía, necesita el ATP, pues es un movimiento menos frecuente dentro de la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces, viendo la pregunta, nos dicen cuando los lípidos giran en torno a su eje, es un movimiento de rotación. ¿Cuál es el movimiento más frecuente? ¿Ven? Ahí está. Un banco de preguntas importante para podernos evaluar y entender cómo ingresan a los exámenes de admisión. Sabemos que el más frecuente es el de difusión lateral, por supuesto. Son movimientos de los lípidos por las colas hidrófobas. Acá nos están comentando por las colas hidrófobas. Ustedes saben que es el movimiento de flexión, ya comentado ampliamente. Existe un movimiento de la molécula lipídica a otra y esto se debe a una enzima. Acá ya nos están comentando que requiere algo, ¿no? Que requiere una proteína catalizadora que aumenta la velocidad de reacciones químicas. Por lo tanto, acá van a ser las flipasas, ¿vale? Es el movimiento de los lípidos menos frecuente, ¿no? El del menos frecuente son el que más consume ATP, es el que consume mayor energía. ¿Y cuál de estos serán? Las que usa enzimas, ¿no? Las flipasas. Y dentro de los movimientos, ¿cuál es? El movimiento de flip-flop. Muy bien. En la membrana celular, las proteínas solo tienen dos tipos de movimiento. Entonces como ya sabemos que los fosfolípidos tienen ciertos movimientos y ciertas características, vamos a ver ahora que las proteínas tienen dos movimientos simples. El de rotación y el de difusión lateral. ¿Ok? Muy bien. Una de estas no es característica del transporte pasivo. Bueno, acá ya vamos a entrar un poquito más interesante. Todo es interesante, pero esto es mucho más interesante a los transportes. Recordemos que la membrana celular, sabemos que hay sustancias que van a dejar entrar dentro de la célula, va a entrar a la célula y otras que no va a dejar entrar. Dentro de esto se denomina el tema de transportes, ¿no? Este tipo de transporte se divide principalmente en dos, en un transporte pasivo y en un transporte activo, ¿ok? Acá nos están preguntando del transporte pasivo. Nos dicen que no es característica, ¿no? No requiere ATP, va a favor al gradiente de concentración, va de mayor concentración a menor concentración, va contra el gradiente de concentración, etc. Para esto vamos a ver en la segunda parte de esta videoclase y entender con precisión el tema. Bueno, hasta ahí, muchas gracias, espero haber guiado un poco y nos vemos en las clases presenciales con mayor profundidad.